Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Tenemos un pasaje muy práctico de las Escrituras que estudiaremos juntos en la lección de hoy. Muchas veces necesitamos que la Escritura nos comunique no solo verdades bíblicas, sino cómo implementar esas verdades a nuestra vida con el fin de que lo que Dios desea hacer con nosotros se haga realidad. Te invito a que te hagas una pregunta crucial. ¿Deseo que se cumplan los planes de Dios en mi vida? ¿Estoy comprometido con su voluntad? Si lo estás, entonces, al hacer estas cosas que Pablo nos revelará, verás cómo serás verdaderamente transformado y recibirás el poder de Dios, la provisión de Dios y la perspectiva de Dios para que cumplas su voluntad y manifiestes ante el mundo su gloria. Para eso exactamente es que has sido creado. Y para eso también es que Dios envió a su Hijo a este mundo, con el fin de que puedas representar ante los demás la gloria de Dios, que tu vida pueda ser una influencia frente al mundo, con el fin de que ellos también experimenten la voluntad de Dios. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12, e iniciaremos con el verso 14. Y de nuevo, Pablo tiene para nosotros una instrucción muy práctica. En primer lugar, no es nada difícil de comprender, pero si las implementas en tu vida, si las aplicas a tus situaciones diarias, te verás literalmente asombrado de cómo Dios se hará presente en tu vida y cómo su presencia será experimentada en las distintas situaciones en las que te encuentres. Leamos juntos el primer verso de hoy. El verso 14 dice: bendigan a quienes los persiguen. Esa es una manera de pensar totalmente opuesta a la del hombre natural. Para aquel que anda en lo natural y no camina en el espíritu, si alguien lo persigue, el agraviado responderá de una manera similar. Se enojará, buscará defenderse y querrá colocar sobre aquel individuo ese mismo tipo de dolor, sufrimiento y malestar, lo que sea. Y vemos esto incluso con los niños pequeños y a veces con adultos también, que actúan con la misma inmadurez. Lo que quiero decir es que si alguien empuja a un niño pequeño, ¿qué hará el niño? Lo empujará de vuelta. Él le devolverá lo mismo que ha recibido a su agresor. ¿Y qué pasa? ¿Eso resuelve el problema, acaso? ¿Eso corrige el mal? Absolutamente no. Una situación que fue desafortunada, quizás injusta, algo que estuvo mal, solo se pondrá peor. ¿Y qué es lo que no vemos allí? No vemos la gloria de Dios. Allí no se está ejecutando ministerio alguno. Podemos esperar inmadurez de niños pequeños, pero se supone que debemos madurar en la fe. Somos llamados a vivir de manera diferente. No somos llamados a conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la verdad del reino, por el poder del reino y por la perspectiva del reino. Y eso es exactamente lo que este pasaje te impartirá, si es que no solo lo comprendes, sino que además lo aplicas a tu vida, en cualquier situación que te puedas encontrar. Siempre debemos comportarnos de este modo, dice. Bendigan a quienes los persiguen, y luego dice, bendigan y no maldigan. Ahora,
Cuando utiliza este término maldecir, no piensen que se está refiriendo a lanzar algún tipo de palabra macabra sobre alguien. Ese no es el tipo de maldición del que habla la Biblia. Cuando se habla de maldecir, no lo vean en ese sentido, sino que maldecir simplemente significa hablar sin amabilidad, de un modo negativo contra alguien, o provocando que otros piensen mal, o de manera negativa en cuanto a la persona de la que estás hablando. Entonces no hables negativamente o sin amabilidad contra esa persona. ¿Qué persona? Aquel que te está persiguiendo, provocándote sufrimiento, causando que experimentes malestar, arruinando tu día, tratándote groseramente, incluso actuando como tu enemigo. Él dice simplemente, no los maldigan. La Biblia nunca nos da carta blanca para que emitamos maldiciones o hablemos agresivamente contra otras personas, ni siquiera contra quien nos está causando problemas. Entonces dice, mira de nuevo, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Verso 15. Él estará hablando de una serie de situaciones distintas, de experiencias diferentes que una persona puede enfrentar. Y ahora entraremos a hablar sobre cómo deberíamos actuar. Dice aquí, mira el verso 15, leemos, gócense con los que se gozan. Muchas veces, algo bueno le puede ocurrir a una persona, pero por cualquier razón, quizás por las inseguridades de otro individuo, por orgullo o por la razón que sea, en vez de alegrarse por esa persona, por esa situación favorable que esa persona ha experimentado, este otro individuo se siente mal sobre sí mismo, se deprime o se siente infeliz. Lo que para alguien puede significar un día maravilloso, para otra persona eso mismo puede arruinar su día. Lo que Pablo está diciendo es que esa actitud jamás debe presentarse, no es apropiada para los creyentes. Nos está dando mandamientos aquí, mandamientos del Nuevo Testamento que son relevantes para el pueblo del reino. Y dice de nuevo, gócense con los que se gozan. Si alguien está teniendo un buen día y está feliz por eso, alégrate tú también por él. Y de la misma forma, cuando alguien está llorando, cuando alguien atraviese situaciones difíciles y experimente cosas amargas y adversas en su contra, y por eso está sufriendo, dice, ustedes lloren también. Y entonces miren el siguiente verso, verso 16. Aquí está hablando sobre comportarse de una manera que sea espiritualmente apropiada. ¿Qué significa eso? Comportarse de un modo que fomente la presencia y actividad del Espíritu en una situación. Lo diré de otro modo. Comportarse de un modo que permita que se cumpla el ministerio. Leamos el verso 16. Dice, literalmente, esto, de esta forma o igualmente. Aquí nos habla de sentimientos. La gente que se regocija tiene un sentimiento de alegría. La gente que llora siente tristeza. Lo que nos dice aquí es que de manera apropiada, de la misma manera en la que alguien se siente, ¿qué debemos hacer? Leamos. En esta misma manera, unos por otros, piensen. Entonces piensen de la misma manera que otros piensan. ¿Cómo aplico esto a una situación? Bien. Supongamos que alguien está muy afectado debido a algo que le hicieron, alguna experiencia negativa, quizás por culpa de alguien o quizás por un suceso que le ocurrió y que le está produciendo tristeza y malestar. Lo que dice aquí es que debes pensar de esa misma forma o de una manera apropiada, entendiendo su dolor, el sufrimiento, el infortunio que esa persona está atravesando, viendo la situación desde su perspectiva, teniendo ese mismo punto de vista, identificándote con él, empatizando con él. Lo que aprendemos es lo siguiente. La empatía es necesaria para cumplir el ministerio.
Somos llamados a ser de bendición, y si no logras empatizar con los demás, no serás capaz de bendecirles. Puede que ni te des cuenta de la necesidad que ellos tienen de ser bendecidos. ¿Por qué necesitan una bendición o cómo bendecirles? No sabrás qué les está pasando. Él quiere que tengamos ese mismo sentimiento que otros están experimentando, que nos identifiquemos con ellos y, luego leemos, pues nada de esto es por casualidad. Todo esto está siendo escrito por el Espíritu Santo, utilizando a hombres santos. ¿Qué quiero decir con hombres santos? Hombres que han sido apartados para el propósito de Dios. Y ellos escriben todo esto porque existe una relación con ellos e inclusive con el orden. ¿Qué es algo que me perjudica a mí en mi capacidad de servir a Dios, en mi capacidad de bendecir a alguien más, en mi habilidad de ministrar? Él nos revela aquí un gran factor que puede obstruir al Espíritu, apagar al Espíritu, contristar al Espíritu. ¿Cuál será? Dice, mire con cuidado el texto, a mitad del verso 16. No piensen ustedes, y el siguiente término significa de una manera arrogante o de una manera altiva u orgullosa. Así entenderíamos este término hoy en nuestro idioma. No piensen de manera orgullosa. El orgullo siempre tiene que ver con uno mismo. No permitas que el orgullo y el egoísmo se mezclen en tu vida. Tienes una oportunidad de bendecir a alguien, de ministrarle, de ayudarle, asistirle, animarle, enseñarle algo, de ejercer misericordia, todo eso que aprendimos la semana pasada. Pero el orgullo se entromete. No seamos orgullosos, sino que, como veremos aquí, debemos seguir el ejemplo del Mesías. Ahora, en otro texto, Pablo escribe, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, dice que la misma mentalidad que tenía el Mesías también esté en ustedes. ¿Cuál es esa mentalidad? En ese pasaje de gran importancia teológica, se habla de la kenosis. ¿Qué es eso? Significa vaciarse de uno mismo. Es un término de humildad. Entonces, no sean orgullosos. No piensen solo en sí mismos. ¿Cómo esto me impactará? ¿Cuánto me costará? ¿Qué otra cosa podría estar haciendo en vez de hacer esto? Esa no es la mentalidad de un ministro. Piensen en el ejemplo perfecto, el Mesías Yeshua. Si buscas en algún momento Isaías 63, verás algo. Verás que Dios inclinó su mirada a la situación de la humanidad y vio que nadie estaba dispuesto a ayudar. Nadie estaba dispuesto a hacer nada. Nadie estaba preocupado sobre ese juicio y condenación eterna que caerían sobre la humanidad. Así que, ¿qué pasó? Dios lo tomó sobre sí mismo. ¿Qué beneficio sacó Dios de todo eso? ¿Qué ganancia le produjo? Absolutamente ninguna. Dios no hace nada motivado por el orgullo o por el egoísmo. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada. Dios es perfecto. A Él no le falta nada. Ninguna de las instrucciones, mandatos o mandamientos de Dios para nosotros buscan su beneficio. Él no necesita nada. Entonces, ¿cuál es la implicación? Que lo que Él me ha ordenado hacer resultará bien sea en el beneficio de alguien más, y yo tendré la oportunidad de servir a Dios al ser de bendición para esa persona. Qué uso tan maravilloso del tiempo, por cierto. O que lo que Él me ordena hacer, cuando yo me dispongo a ministrar en su nombre y para sus propósitos, Dios mirará esa acción y se moverá en mi vida. Esto es lo que podríamos denominar una póliza de seguridad espiritual. Me refiero a que lo que yo le hago a otros, Dios me lo hará de vuelta a mí. Muchas veces pensamos eso en un sentido negativo, pero ese mismo principio debería aplicarse a situaciones positivas. Entonces, cuando eres de bendición para otros, cuando suples la necesidad de otros, Dios lo ve. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos? Que Dios no es injusto,
lo que significa que Dios es justo y Él recordará todas las cosas buenas que hagamos en su nombre. ¿Y qué hará Él? Nos recompensará por ello. Debemos entender esto y no ser personas que tienen una mentalidad orgullosa o egoísta, sino que sigamos leyendo en el verso 16 hacia el final, donde dice, sino con los humildes. Este término puede significar humilde, pero también puede significar una persona menospreciada. Este término representa a personas de la sociedad a quienes el mundo ve como de clase baja, en una situación de miseria o lo que sea. Las personas a quienes muchos en el mundo simplemente marginan o incluso peor, ven a estas personas que son humildes, menospreciadas, que no tienen necesariamente una posición, muchos recursos o influencia. ¿Y qué ocurre? Los ven como personas fáciles de dominar, a quienes pueden explotar. Y él dice, nunca jamás hagan algo así. Por el contrario, con el huérfano, la viuda y el extranjero, sean amables. Esto es lo que nos distingue a nosotros como pueblo de Dios, que cuando veamos a un huérfano, le ministramos. Cuando vemos a una mujer en viudez, le ministramos. Si vemos a un extranjero, como leímos la semana pasada, que amemos a los extranjeros, los forasteros, y como dije al final de nuestro estudio, Dios nos está dando oportunidades, porque hay muchos refugiados. Mucha gente ha sido desplazada por una variedad de causas. La guerra es una de ellas, y vemos que necesitamos demostrar nuestra fe para beneficio de ellos. Entonces dice, no sean arrogantes, orgullosos, sino que asóciense con los humildes. Y leamos ahora la parte final del verso. Dice, no sean, y muchas Biblias dirán, no sean sabios. Pero literalmente es la palabra para pensar. Algunos dicen que es un adjetivo en griego. El adjetivo y los sustantivos con frecuencia son lo mismo en esencia, solo el contexto o el uso te indican qué función cumplen en la oración, si es un sustantivo o un adjetivo. Yo argumentaría al leer el final del verso 16, donde dice, no sean, lo que dice aquí es pensantes, no anden pensando desde su propio ego. Es decir, ¿qué leemos en Proverbios capítulo 3? No confíen en su propio entendimiento. Lo que nos dice aquí es, no es que no pensemos, por supuesto que debemos pensar, pero no de nuestro propio ego. Y lo que se enfatiza es lo siguiente. Si vamos a ministrar, debemos depender de la revelación. Entonces no piensen de acuerdo a la lógica de los hombres, no traigan la sabiduría de este mundo, el entendimiento de este mundo al ruedo. Si quieren hacer lo que él dice aquí y utilizar esta verdad de un modo que agrade a Dios, sirviendo a Dios al servir a otros, entonces no seamos pensadores desde nuestro propio yo, sino que necesitamos la revelación de Dios. Verso 17. No regresen mal por mal. Si alguien te trata mal, ¿cuál es tu respuesta natural? Ese viejo hombre te impulsa a tratarlo mal también. Esa es nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre que está dentro de nosotros y que debería estar clavado en la cruz, muerto y sepultado. Pero con demasiada frecuencia volvemos a caer en esas conductas. Recuerda que eres un hombre nuevo, una mujer nueva, en el Mesías. Así que dice, no regresen mal por mal, sino que en cambio, procuren. Este es un término para preparar y dar. Muchas Biblias lo traducen como procurar, lo cual está bien. Procuren el bien para todas las personas. Procuren lo que sea bueno para ellos desde la perspectiva de Dios, la verdad de Dios, la revelación de Dios. Esto nos lleva de vuelta a un principio muy sencillo. Si queremos influenciar a la gente y no manipular a la gente, porque mucha gente hoy quiere que alguien haga algo solo porque lo beneficiará, pero eso no es espiritualidad, eso es pecado. La manipulación que tiene a mi ego
como el objetivo final, es de lo más repugnante para Dios. Lo que queremos hacer es comportarnos, ejercer una influencia sobre la gente, no manipulándoles para cumplir nuestros deseos, sino influenciarles e impactarles para que puedan experimentar la voluntad de Dios, que puedan empezar a someterse y vivir obedientemente a la verdad de Dios, que puedan ser guiados por el Espíritu y no manipulados por nuestros propios deseos carnales, influenciarlos por el Espíritu de Dios. Verso 18. Dice, si es posible, si uno es capaz, algunos dicen, tanto como dependa de ustedes, esa es una paráfrasis, pero captura el significado. Si es posible, de ustedes mismos, es decir, tanto como dependa de ustedes, con todos los hombres, y está en plural, con todas las personas, dice, vivan en paz. En otras palabras, esta es la enseñanza práctica. No estén en conflicto, en desacuerdo, en guerra con otras personas. Es decir, eviten el conflicto. Esto no significa que comprometamos la verdad. Hay personas hoy día, dentro de la comunidad de creyentes, que están cometiendo algo que es desastroso, algo que es de lo más desagradable para Dios. Están comprometiendo la verdad de Dios por una supuesta unidad. No. Comprometer la verdad no produce unidad. Produce el juicio de Dios sobre aquellos que comprometen la verdad y sobre quienes están de acuerdo con ellos. No estamos hablando de comprometer la verdad. De lo que hablamos aquí es de esto. Tanto como sea posible, tanto como dependa de ustedes, de acuerdo a su habilidad, vivan en paz, no busquen conflictos ni intenten difundir el conflicto entre otras personas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste diciéndole, Dios, ayúdame a que la próxima vez que algo suceda y mi viejo hombre se entrometa? Y yo puedo identificarme con esto muy fácilmente. Si alguien me hace algo que está mal, que es grosero, que no es íntegro, con mala intención, ¿qué pasa? Pensamos que eso nos da luz verde para comportarnos ásperamente, para devolver mal por mal, para levantarnos por nuestros derechos, como dicen algunos. Exigimos nuestra propia justicia, pero ¿qué pasa después? Nada bueno sale de eso. No seremos de testimonio, sino que por el contrario, crearemos un conflicto mayor. Entonces simplemente nos invita a disipar, a reducir, a desmontar el conflicto, trabajando para que se restablezca la paz. Verso 19. Y no ejecuten venganza por ustedes mismos, amados. Entonces ustedes no se venguen por sí mismos. Esta palabra, venganza, es una palabra muy interesante. Lo que aprenderemos es que jamás tenemos el derecho de vengarnos. ¿Por qué? Porque no somos Dios. La Escritura nos lo dice, fíjense bien, en primer lugar, no por ustedes mismos o de ustedes mismos cometan retribución, venganza, amados, sino que dice, den lugar para la ira. Es decir, ustedes no tomen la venganza en su propia mano, sino que si Dios considera apropiado en algún momento futuro juzgar y derramar su ira, deja que Él lo haga. Él es quien sí tiene el derecho de hacerlo. Nosotros no. Tenemos demasiado de nosotros mismos envuelto en este asunto. Dejen lugar, si es necesario, esa es la intención, para la ira de Dios. ¿Por qué? Pues está escrito, mía es la venganza. ¿Conocen la palabra venganza en el idioma griego? ¿Qué significa? Como les dije, es muy interesante. Escuchamos venganza y pensamos en algo, pero el término bíblico que leemos aquí, míralo, es el término et, que significa fuera de algo, o producir algo de algo más. Entonces es como decir fuera o desde. Y el siguiente término aquí es el término para justicia o rectitud. Entonces, la venganza
No se trata de que yo sea defendido, de que yo obtenga lo que me debe venir, lo que considero justo y creo merecer, sino que la venganza siempre tiene como objetivo producir justicia en medio de una situación. ¿Y quién puede hacer esto? Dios puede. Nosotros no utilizamos la venganza por nosotros mismos. Cuando Dios se mueve en el sentido de la venganza, tiene como fin producir justicia. Es una palabra muy importante. Y dice, porque yo recompensaré, dice el Señor. Él producirá la recompensa, ese pago de vuelta, si es necesario y cuando sea necesario. Y su pago producirá la verdadera justicia, no la tuya ni la mía, sino que esa justicia le pertenece a Dios. Y luego nos da otras instrucciones que sonarán muy extrañas para la gente de este mundo. Leemos en el verso 20, por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque al hacer esto, haciendo esto, tú colocas carbones encendidos sobre su cabeza. Y de nuevo la implicación es la siguiente. No cobres venganza por tu propia mano. Sé paciente y amable. Provee para las necesidades de tu enemigo. Hambre, comida, sed, bebida. No queremos que carbones encendidos caigan sobre ellos. Lo que queremos es que nuestro amor, amabilidad y conducta los cambien, que les hagan someterse a la voluntad de Dios, que empiecen a comportarse de una manera santa, de una manera justa. Y, por lo tanto, si no lo hace, entonces en el tiempo de Dios y por la actividad de Dios, caerán esos carbones encendidos. Un verso más y terminamos, dice, no seas vencido por lo malo, no dejes que lo malo te domine y te convierta en algo que no debes ser. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien al mal. Cuando nos encontramos con el mal, ¿qué debemos hacer? Lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Y al hacerlo, hacer el bien derrotará al enemigo, producirá al final lo que Dios quiere que suceda. Una información muy práctica, y si nos enfocamos en estas palabras, si las estudiamos y leemos una y otra vez, si oramos sobre ellas, les prometo que al aplicar esto a tu vida, te sorprenderás por la transformación que sucederá en ti. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.